Hola Bea. Buenas, Javi. Hoy vamos a hablar de las ayudas sociales, las ayudas públicas con las que cuentan las personas afectadas de Alzheimer y sus familias. Sí, se calcula, según la Sociedad Española de Neurología, que el coste medio de un paciente con enfermedad de Alzheimer oscila entre los 17.000 y los 28.000 euros por paciente y año. Pero este coste aumenta cuando los casos son más graves y puede llegar hasta los 42.000 euros por paciente y año, teniendo en cuenta además que más del 80% de este gasto lo asume la familia. Y para que las familias puedan sobrellevar mejor este gasto, o por lo menos algo mejor, el Estado y las comunidades autónomas aquí en España disponen de algunas ayudas sociales. Por eso es muy importante que las familias tengan claro con qué ayudas públicas pueden contar y qué deben tener en cuenta para conseguirlas. Hemos hablado con Susana Seguer, trabajadora social con experiencia en el sector de las residencias y que desde hace 2 años trabaja en ACE Alzheimer Center, la Fundación ACE de Barcelona, a quien agradecemos que nos haya atendido y su predisposición por ofrecernos todo su conocimiento. Le hemos consultado todo sobre las ayudas y nos lo desvela de forma muy clara en los próximos minutos en este episodio. Sí, le hemos preguntado concretamente qué ayudas existen o con qué ayudas contamos los familiares de las personas con Alzheimer. Tenemos que diferenciar, hay tipos de trámites, ¿vale? Hay lo que se conoce como la ley de la dependencia, que sería el reconocimiento de grado de dependencia. También existe el grado de discapacidad, pero también hay otros temas que tenemos que tener en cuenta, que es la incapacidad laboral y todo lo que es el paquete de medidas de protección legal. Grado de dependencia, grado de discapacidad, incapacidad laboral y medidas de protección legal. Vamos a ver cada uno de ellos con detalle. Empecemos por el grado de dependencia. ¿Qué es? ¿En qué consiste? Es aquel que nos va a dar acceso a aquellos recursos públicos, es decir, para que entendamos servicios y prestaciones. Por ejemplo, la atención domiciliaria, que venga una persona a casa a ayudarnos, un centro de día, una residencia, que son los más conocidos, ¿vale? Entonces nos van a dar tanto el servicio como lo que es la prestación. La prestación hablamos de cuando nos dan un dinero porque todavía no podemos acceder al servicio porque hay listas de espera, como se conoce sobre todo en el ámbito de las residencias. ¿Qué tenemos que tener para tener acceso a estos recursos? Mínimo tenemos que tener un grado 1, que se equipara a una dependencia moderada, un grado 2, que es la dependencia severa, y un grado 3, que es la gran dependencia. Tenemos que tener claro que valora las actividades básicas de la vida diaria, es decir, si la persona come sola, no si se prepara la comida, si la persona va al baño sola, si tiene incontinencia o no, si camina, si se viste, si se ducha, si se toma la medicación. No, sí que luego en las valoraciones nos pueden preguntar un poco cómo es su día a día en las actividades, lo que llamamos sus instrumentales, ¿no? Que es si va a comprar, si cocina, si la limpia, pero lo que valoran es lo que os he dicho al principio. Por eso muchas veces nos quedamos sorprendidos en que no le han dado grado y no puede estar solo, ¿vale? Porque valora esta área, estas áreas. Entonces, sí que es cierto que la dependencia tiene equipos de valoración y que evidentemente por territorio y que va a ir en función de lo colapsados que estén estos equipos, en que puedan ir más ágiles o menos. Entonces, sí que es cierto que en la área de Barcelona y sobre todo área metropolitana, en según qué zonas, pues podemos tener hasta una demora de 9 meses, que una vez entregada la solicitud registrada, nos llamen para venir a valorarlos. Esta valoración siempre se suele hacer en el domicilio, es decir, es el valorador o valoradora el que va a venir a nuestro domicilio a conocer a la persona y a ver qué autonomía presenta. Yo siempre recomiendo que es importante que esté el familiar delante, sobre todo en los casos de demencia, porque sabemos que no son conscientes de su propia situación, entonces nos pueden estar diciendo que se duchan solos y sabemos que no. Entonces, aunque siempre también comentamos que no los debemos confrontar con el déficit, en este momento tenemos que hacerlo, porque si no, no nos van a dar el grado. También nos ha comentado el grado de discapacidad. El grado de discapacidad tenemos que diferenciar que en función de la edad tendremos acceso a unas ayudas o a otras. La edad que se marca es los 65 años. Las personas mayores de 65 años, básicamente las ayudas que tienen es una reducción fiscal en su renta y temas de beneficios a nivel de movilidad. Lo que estaríamos hablando de aparcar en las zonas habilitadas para discapacitados,
¿vale? Mayormente es lo que ellos tienen. Pero sí que los menores de 65 años tienen más reducciones fiscales en impuestos y otros beneficios de ayudas. Por lo tanto, el grado de discapacidad siempre es un tanto por ciento. Significa que tenemos un 33, un 60, un 65, un 75%, y en función del grado que nos hayan reconocido tendremos más acceso a unas ayudas o a otras. También es un proceso lento, desde que lo solicitamos pueden llegar a tardar un año en llamarnos. Esto se nos suele llegar por carta, la citación, ¿vale? Y también nos solicitan que aportemos cuando vayamos a la cita, porque esto sí que es ir a un centro de atención a la discapacidad, y nos solicitan que llevemos los informes actualizados. ¿Vale? Tenemos que tener en cuenta que tanto de un grado como de otro pueden ser personas que no tengan demencia, que sea un tema de movilidad o de otras patologías. También hemos hablado de la incapacidad laboral, ¿no? La persona diagnosticada con demencia no va a poder asumir las responsabilidades laborales que tenemos, ¿no? Entonces se tiene que tramitar esta incapacidad laboral, y esto se debe de hacer en el centro de atención primaria con su médico o doctora de cabecera. Es un trámite que, claro, se tiene que hacer en el Instituto Nacional de Seguridad Social, es decir, en el INS, en todo lo que son trámites laborales. Y estos son trámites, pues claro, también se tiene que ir a un tribunal médico, que se justifique, tienen sus tiempos, y también son trámites que suelen ser lentos. Pero una vez concedido un grado de dependencia o discapacidad, la enfermedad no deja de evolucionar y se supone que el grado puede cambiar. Entonces nos planteamos, ¿qué pasa en estos casos? El grado de dependencia, si ya nos dan un grado 3, es el máximo, ya no tenemos que pedir nada más. Se pueden, cuando hay un cambio de situación, es decir, cuando hay un empeoramiento de la persona, o cuando hay un cambio de diagnóstico, tenemos un nuevo diagnóstico en sus patologías que afecten a la dependencia, podemos pedir una revisión de grado de dependencia. Y en el caso del grado de discapacidad también. En el caso de los mayores de 65 años, sí que cuando ya tienen un grado alto, ¿vale? Que ya le contemplen sobre todo los baremos que puedan acceder a las ayudas de movilidad, ya está, ¿no? Ya sería lo que tenemos que conseguir. En los menores de 65 sí, porque todo va por los porcentajes, que tenemos más ayudas o más reducciones fiscales en los impuestos. Entonces esto sí que es importante. Si hay un empeoramiento de la persona o nuevas patologías que puedan implicar esta discapacidad, pues es importante ir haciendo revisiones. Aunque, como muy bien nos explicaba Susana, todos tenemos nuestros derechos, pero también nuestros deberes. Entonces, en cualquier caso, la familia siempre es responsable de, si se produce un cambio en la situación, comunicarlo. Y hasta aquí el repaso a las principales ayudas o derechos a los que pueden acogerse los pacientes y familiares. Agradecemos la información de Susana Seguer, trabajadora social de ACE Alzheimer Center, quien junto a nosotros desea que os haya sido útil e interesante todo este contenido. Una información que simplemente intenta facilitaros de alguna manera vuestro día a día. Nos oímos en siguientes episodios. Hasta luego. Se va nublando la realidad. Hoy sé quién soy, mañana no sé. El pasado se pierde y nuestra mente aprende a desaprender. Encontremos la forma de acompañarlos hoy. Llegó el momento de que alcemos la voz. Todos mis sueños ya no están. Pierdo un recuerdo y la libertad se desvanece mi alma y se lleva con ella mi libertad. Encontremos la forma de acompañarlos hoy. Llegó el momento de que alcemos la voz. Encontrarás todos los episodios del podcast Alzheimer La Voz en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iVoox, Google Podcast,
Podimo, YouTube y zonalzheimer.es.